Mecanismos generales de los efectos de los corticosteroides. Los corticosteroides interactúan con proteínas receptoras específicas en tejido blanco para regular la expresión de genes con capacidad de respuesta a corticosteroides, lo cual modifica las cifras y la disposición de las proteínas sintetizadas por los diversos tejidos blancos, como en la figura 59.5. Se llama mecanismo intracelular de acción del receptor de glucocorticoides. Se muestra la vía molecular por la cual los esteroides glucocorticoides marcados como una S esos son los esteroides glucocorticoides que está unido a una fracción que se llama CBG, que es corticosteroid binding globulin. Después los HSP son heat spread protein o heat shock protein, no, es heat shock protein. La IP es la inmunofilina de 56 kilodaltons. Entonces las proteínas ligadoras de corticosteroides tienen unidas a ellas se muestra la vía molecular por la cual los esteroides glucocorticoides, entonces esos son steroids unidos a las proteínas corticosteroides ligadoras. Entran en las células e interactúan con el receptor de glucocorticoides para cambiar la conformación del receptor de glucocorticoide, indicada por el cambio de la forma del mismo. ¿Cuál es el receptor de glucocorticoide? GR, receptor de glucocorticoide, claro, aquí lo vemos circular. Va a cambiar. ¿Cómo va a hacer para poder cambiar ese receptor de glucocorticoide? Inducir translocación nuclear del receptor de glucocorticoide. Entonces va a inducir una translocación nuclear. Una vez que ha conseguido el cambio, va a inducir una translocación nuclear del receptor de glucocorticoide. Y para activar la transcripción de genes precondicionados. El ejemplo mostrado es uno en el cual los glucocorticoides activan la expresión de genes precondicionados. La expresión de algunos genes, incluso la de propio melanocortina por corticotropos, queda inhibida mediante tratamiento con glucocorticoides. GRE, ahí dentro del núcleo, que es elementos de reacción a glucocorticoides. Glucocorticoid reaction elementos en el DNA que reconocen al receptor de glucocorticoide y se unen al mismo, lo cual proporciona especificidad para la inducción de la transcripción de genes por glucocorticoides.
Dentro del gen hay intrones que no están sombreados y exones sombreados. La transcripción y el procesamiento de RNA mensajero mRNA generan empalme y eliminación de intrones y ensamblado de exones en el mRNA. Entonces, estábamos en los mecanismos generales de los efectos de corticosteroides. Te decía que los corticosteroides interactúan con proteínas receptoras específicas en tejido blanco para regular la expresión de genes con capacidad de respuesta a corticosteroides, lo cual modifica las cifras y la disposición de las proteínas sintetizadas por los diversos tejidos blancos. Como consecuencia del tiempo necesario para que haya cambios de la expresión de genes y de la síntesis de proteína, casi ninguna de las acciones de los corticosteroides es inmediata, pero quedan de manifiesto luego de varias horas. Este hecho tiene importancia clínica porque regularmente se observa un retraso antes de que queden de manifiesto los efectos beneficiosos del tratamiento con corticosteroides. Si bien estos últimos actúan de modo predominante para incrementar la expresión de genes precondicionados, hay ejemplos bien documentados en los cuales los glucocorticoides disminuyen la transcripción de dichos genes, como se comenta más adelante. En contraste con esos efectos genómicos, estudios recientes han detectado la posibilidad de que algunas acciones de los corticosteroides son inmediatas y están mediadas por receptores unidos a membrana. Con métodos de biología molecular se ha efectuado clonación de los receptores para las hormonas corticosteroides y se ha determinado la estructura de los mismos. Esos receptores son miembros de una superfamilia de proteínas relacionadas en el aspecto estructural, los receptores nucleares que transducen las acciones de una diversa gama de ligandos pequeños e hidrófobos, entre ellos hormonas esteroides, hormona tiroidea, vitamina D y retinoides. Esos receptores comparten dos dominios altamente conservados, una región de aproximadamente 70 aminoácidos que forman dos dominios de unión a zinc denominados dedos de zinc, que son esenciales para la interacción del receptor con secuencias de DNA específicas, y una región en el carboxi terminal que interactúa con ligando, el dominio de unión a ligando. La eliminación de este último dominio del receptor de glucocorticoide conduce a su activación constitutiva, es decir, activación en ausencia de ligando, lo cual indica que los glucocorticoides activan su receptor al eliminar la influencia inhibidora de la región carboxi terminal. Receptor de glucocorticoide. Este reside de manera predominante en el citoplasma en una forma inactiva hasta que se une al ligando esteroide glucocorticoide denotado como S en la figura. La unión a esteroide da por resultado activación del receptor y translocación hacia el núcleo. El receptor de glucocorticoide inactivo se encuentra como un complejo con otras proteínas, incluso la proteína de choque por calor, HSP90, un miembro de la familia de choque por calor de proteínas inducidas por estrés, HCP70, y una inmunofilina de 56 kilodaltons, una del grupo de proteínas intracelulares que se une a los inmunosupresores ciclosporina y tacrolimo, antes FK506. La HSP90, por medio de interacciones con el dominio de unión a esteroides, puede facilitar la formación de pliegues en el receptor de glucocorticoides hasta adoptar una conformación apropiada que se cree es esencial para la unión al ligando. Regulación de la expresión de genes por glucocorticoides. Después de la unión al ligando, la HSP90 y varias otras de las proteínas relacionadas se disocian y el receptor de glucocorticoide se dirige hacia el núcleo, donde interactúa con secuencias de DNA específicas dentro de las regiones reguladoras de los genes afectados. Esas secuencias de DNA cortas reconocidas por el receptor activado de glucocorticoide se denominan elementos de reacción a glucocorticoide. GRE, ¿no? Que dije Glucocorticoid Reaction Elements.
y proporcionan especificidad a la inducción de transcripción de genes por los glucocorticoides. El consenso reconocido en la actualidad en cuanto a la secuencia de DNA del elemento de respuesta del glucocorticoide es GGTACANNTGTTCT, donde N es cualquier nucleótido. También se han identificado genes cuya expresión es regulada de manera negativa por glucocorticoides. Un ejemplo bien caracterizado es la regulación negativa por glucocorticoides de la expresión del gen que codifica para la pro-opiomelanocortina en corticotropos, acción que es un componente de importancia de la regulación por retroalimentación negativa de glucocorticoides. En este caso se propone que el receptor de glucocorticoide actúa de modo directo como un regulador transcripcional negativo en su elemento con capacidad de reacción a hormona. Otros genes regulados de manera negativa. Estas secuencias de DNA cortas reconocidas por el receptor activado de glucocorticoide se denominan elementos de reacción a glucocorticoide. GRE, ¿no? Que dije Glucocorticoid Reaction Elements, y proporcionan especificidad a la inducción de transcripción de genes por los glucocorticoides. El consenso reconocido en la actualidad en cuanto a la secuencia de DNA del elemento de respuesta del glucocorticoide es GGTACANNTGTTCT, donde N es cualquier nucleótido. También se han identificado genes cuya expresión es regulada de manera negativa por glucocorticoides. Un ejemplo bien caracterizado es la regulación negativa por glucocorticoides de la expresión del gen que codifica para la pro-opiomelanocortina en corticotropos, acción que es un componente de importancia de la regulación por retroalimentación negativa de glucocorticoides. En este caso se propone que el receptor de glucocorticoide actúa de modo directo como un regulador transcripcional negativo en su elemento con capacidad de reacción a hormona. Otros genes regulados de manera negativa por los glucocorticoides incluyen los que codifican para diversas citocinas, moléculas reguladoras que muestran participaciones clave en las redes inmunitarias e inflamatorias, y así como para colagenasas y estromelicina, enzimas que son clave en la destrucción de las articulaciones, como se observa en la artritis inflamatoria. Al menos en parte, la regulación negativa de esos genes por los glucocorticoides comprende interacciones entre el receptor de glucocorticoide y miembros de la familia FOS y HUM de proteínas reguladoras de la transcripción, como un complejo heteromérico denominado proteína activadora 1, AP, Activator Protein 1. Esos miembros de dicha familia inducen la expresión de múltiples genes, entre ellos los que codifican para citocinas y colagenasa. El receptor de glucocorticoide disminuye la activación de algunos genes dependientes de proteína activadora 1 al interactuar de modo directo con esta última proteína, con lo que queda secuestrada lejos de su sitio de unión. Para algunos otros genes, los elementos con capacidad de respuesta a glucocorticoides están situados cerca de sitios de proteínas activadora, cerca de sitios de proteína activadora 1, en las regiones promotora reguladora, de modo que la interacción del receptor de glucocorticoide con el elemento con capacidad de reacción a glucocorticoide obstaculiza de manera estérica la propiedad de la proteína activadora 1 para unirse a su sitio vecino. Receptor de mineralocorticoide. Al igual que el de glucocorticoide, el receptor de mineralocorticoide es un factor de transcripción activado por ligando y se unen a un elemento con capacidad de respuesta a hormona muy similar, si no es que idéntico. Aun cuando sus efectos se han estudiado con menor detalle que los del receptor de glucocorticoide, los principios básicos de acción parecen ser similares. En particular, el receptor de mineralocorticoide también se relaciona con la HSP90 y activa también la transcripción de grupos separados de genes dentro de tejidos blanco. En los estudios efectuados hasta la fecha no se han identificado diferencias de los motivos de reconocimientos
de DNA para los receptores de glucocorticoide y de mineralocorticoide que explicarían sus capacidades diferenciales para activar grupos separados de genes precondicionados. Con todo, los receptores de glucocorticoide y de mineralocorticoide al parecer difieren en su habilidad para reprimir la inducción transcripcional mediada por proteína activadora 1, lo cual proporciona un mecanismo potencial para efectos distintos sobre la función celular. Además, al contrario del receptor de glucocorticoide, el de mineralocorticoide tiene expresión restringida. Los sitios principales son riñones, o sea, túbulos corticales distales y conductos colectores corticales, colon, glándulas salivares, glándulas sudoríparas e hipocampo. Mecanismo independiente de receptor para la especificidad de corticosteroide. La disponibilidad de genes clonados que codifican para el receptor de glucocorticoide y el de mineralocorticoide condujo al dato sorprendente de que la aldosterona, un mineralocorticoide clásico, y el cortisol, que en general se considera como predominantemente glucocorticoide, se unen con igual afinidad al receptor de mineralocorticoide. Esto suscitó la pregunta con respecto al modo en que se conservó la especificidad manifiesta del receptor de mineralocorticoide para la aldosterona cuando hay cifras mucho más altas de glucocorticoides circulantes. En estudios recientes se ha identificado una enzima metabolizadora de esteroide, la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que al parecer interviene en la especificidad de corticosteroides, particularmente en riñones, colon y glándulas salivares. La 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa forma una barrera enzimática en algunos tejidos con capacidad de reacción a mineralocorticoide al metabolizar glucocorticoides como cortisol hacia derivados 11-ceto inactivos en cuanto a receptor como la cortisona, como la figura 59.6, que dice mecanismo independiente de receptor para conferir especificidad de acción glucocorticoide. Mediante conversión del cortisol, que se une al receptor de mineralocorticoide, en cortisona, mediante la conversión del cortisol en cortisona, que no se une a dicho receptor, la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa protege al receptor del mineralocorticoide contra las concentraciones circulantes altas de glucocorticoides, lo cual permite que haya reacciones específicas a la aldosterona en células con capacidad de reacción clásica a los mineralocorticoides. Entonces aquí vemos que el cortisol y la aldosterona reaccionan por medio del receptor de mineralocorticoides para activación transcripcional, pero la cortisona no pasa por los receptores de mineralocorticoides, sino solamente por la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Entonces se convierte el cortisol en cortisona. Se cree que la aldosterona resiste el metabolismo de la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, porque su forma predominante en situaciones fisiológicas es el derivado hemiacetal, que resiste la acción de dicha enzima. En ausencia de esta última, como sucede en una enfermedad hereditaria denominada síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, el receptor de mineralocorticoide queda bloqueado por el cortisol, lo cual genera hipopotasemia e hipertensión relacionada con mineralocorticoide graves. También puede inducirse un estado de hipermineralocorticismo mediante la inhibición de la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa con ácido glicirrícico, un componente del Orosus regalis alcasus, comprendido en la hipertensión inducida por este último. En estudios recientes se han identificado algunos de los mecanismos por los cuales la aldosterona altera el transporte de electrolitos. Después de unión a receptores de asemia e hipertensión relacionada con mineralocorticoide graves,
También puede por la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Entonces se convierte el cortisol en cortisona. Se cree que la aldosterona resiste el metabolismo de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, porque su forma predominante en situaciones fisiológicas es el derivado hemiacetal, que resiste la acción de dicha enzima. En ausencia de esta última, como sucede en una enfermedad hereditaria denominada síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, el receptor de mineralocorticoide queda bloqueado por el cortisol, lo cual genera hipopotasemia e hipertensión relacionada con mineralocorticoide graves. También puede inducirse un estado de hipermineralocorticismo mediante la inhibición de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa con ácido glicirrícico, un componente del Orosus regalis alcasus, comprendido en la hipertensión inducida por este último. En estudios recientes se han identificado algunos de los mecanismos por los cuales la aldosterona altera el transporte de electrolitos. Después de unión a receptores de mineralocorticoide en células con capacidad de respuesta, la aldosterona activa la expresión de varios genes, de los cuales el más estudiado es el que codifica para el sodio, potasio o ATPasa. Esta proteína se encuentra en la membrana vasolateral de las células tubulares y genera el gradiente electroquímico que impulsa a los cationes monovalentes, esto es, sodio y potasio, a través de sus canales de membrana respectivos. Además, se ha identificado la inducción de otros genes por la aldosterona, y las acciones efectuadas por determinar las identidades de los productos de GEM deben proporcionar nueva información acerca de los mecanismos de acción de los mineralocorticoides. Metabolismo de carbohidratos y proteínas.